miramos la imagen de esta serie, me llamaba a mí mucho la atención que hay dos pares de zapatos, ¿verdad? Una persona que se detiene en seco, ¿verdad? Y otra que decide dar el paso hacia el desastre. Y eso somos nosotros, los dos pares de zapatos. Hay situaciones en las que nos detenemos en firme y hay otras en las que estamos, como decía José, ahí nos vamos en el guindo, ¿verdad? Hay situaciones que logramos reconocer y que nos detenemos y otras en las que no nos damos cuenta. Les cuento que yo me he sentido realmente muy identificada con esta serie y las reflexiones que José nos ha venido compartiendo. Algo que me ha llamado mucho la atención en mis reflexiones personales es que cuando vuelvo a ver esos desórdenes que tengo en mi vida, llegaba a la conclusión de que en mi caso era necesario dar ese paso firme hacia el desastre y agarrarme con aquello. No era algo que ya yo podía evitar, es algo que hay que enfrentar. Tenía que dar un paso consciente hacia el desastre para poder ir ordenando esas áreas de mi vida. Reflexionar sobre aquellas situaciones cuando el desastre es el camino. Vamos a estar recordando un poquito lo que hemos reflexionado estas semanas, pero vamos también a pensar en esos momentos en que justamente el desastre es el camino. Estos 3 domingos, reflexionando alrededor de la temática, me han desafiado, por un lado, a mirarme al espejo. Creo que José nos ha venido desafiando a todos a mirarnos en el espejo y reconocer cuáles son nuestros desastres. Y por otro lado, en mi caso, ¿verdad?, he empezado a ver el desastre de una manera diferente. La palabra desastre empezó a adquirir nuevos significados para mí. Comencé a mirar mis desastres personales, algunos desastres sociales, incluso con cierto agradecimiento. Porque si no hubiera pasado por donde asustan, no estaría hoy aquí. Cuando yo nombraba en mi mente esos desastres por los que yo he estado pasando, me daba cuenta que si no hubiera pasado por ellos, realmente no estaría aquí. Pasar por donde asustan nos hace mucho más fuertes. Es normal querer evitar el desastre, pero a veces necesitamos realmente enfrentar aquello y vamos a salir fortalecidos. Pero entonces, para ir como aclarando un poquito la cosa, yo decía, bueno, es que existen 2 tipos de desastres. Existen desastres necesarios y existen desastres por terquedad. Y decía, bueno, hay un tipo de desastres o de desórdenes que llegaron a nuestras vidas. Algunos incluso nacimos y ya ese desastre estaba ahí. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, nosotros nacimos en una sociedad machista, lo que es un gran desastre, pero ya nacimos en ese ambiente. ¿Y cómo hacemos con ese desastre? Bueno, hay 2 opciones, ¿verdad? Una es que yo lo empiezo a asumir como algo normal, ¿verdad? Y se forma parte de mi vida y se convierte en uno de esos desastres que necesitamos reconocer y entregar a Dios. O yo puedo decir, no, este desastre no va bien, voy a enfrentarlo y voy a aportar para el cambio y cambiar esa realidad en la que nací. Pero ¿por qué llamaría yo desastre a una situación como esta? ¿O por qué lo llamaría un desastre necesario? Bueno, porque socialmente será señalado como ir contracorriente. Entonces ahí es donde yo quiero hacer la diferencia entre desastres. Una cosa es el desastre, siguiendo el ejemplo del machismo, ¿verdad?, de vivir en una sociedad machista, y otra cosa es el desastre, entre comillas, que ir contra aquello va a provocar. Entonces, eso es un poquito por ahí donde quiero ir hablando de desastres necesarios. Hay que embarriar la cancha para ganar el partido. A final de cuentas, en una sociedad como la nuestra, quien se enfrenta a algo como el machismo, termina siendo justamente señalada de ser
una mujer desastrosa o un hombre desastroso, ¿verdad? Van contra la norma. Yo no sé si ustedes han escuchado cómo le llaman a las mujeres que luchan contra la violencia de género. Feminazis. Son un desastre de mujeres, locas, escandalosas, pintan paredes, son un desastre, resentidas. Y nosotros como cristianos, ¿en dónde nos posicionamos? Están los otros desastres, que son los desastres por terquedad, que son aquellos desórdenes que nosotros mismos invitamos a nuestra vida y casi que le hacemos ahí un lugar especial, que se mantengan bien cómodos, que no se vayan. Son aquellos desastres que pueden estar en mi vida por terquedad, porque yo sé que es un desastre en mi vida, pero lo quiero conmigo, o por ignorancia. Y eso nos pasa mucho, y conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo, nos damos cuenta que aquello que hacemos parte de nuestra vida quizás no está bien o nos trae problemas. Entonces ese es el otro tipo de desastre, los desastres por terquedad. Para dar un ejemplo, conozco una pareja, ya fallecieron, que tenían un desastre de matrimonio. Sufrían ellos, sufrían los hijos, sufrían los vecinos, sufría todo el mundo, era un desastre de matrimonio. Ellos eran cristianos, constantemente buscaban ayuda porque reconocían que había un problema, pero el uno quería cambiar al otro y había una cierta terquedad de no, ¿verdad?, no ceder el uno ni el otro. Finalmente, diferentes psicólogos e incluso pastores les aconsejan a esta pareja que lo que tienen que hacer es separarse, que no pueden seguir juntos, ¿verdad? No, realmente no están haciendo yunta. Y con estos imaginarios cristianos, la pareja dice, no nos vamos a separar. Entonces ellos se aferran con una terquedad social y religiosa a un matrimonio que es un desastre, que les está trayendo consecuencias negativas a ellos y consecuencias negativas a toda la familia. Y deciden, como dice una frase por ahí, cargar la cruz, ¿verdad? Cargar la cruz de aquel matrimonio. Y entonces llega el punto en que se convierte en parte de su normalidad vivir deprimidos, escuchar gritos, pelear, verse envueltos en un ciclo de violencia, se convierte en algo normal. Y bien visto ante la comunidad porque mantienen el matrimonio. Eso es un desastre por terquedad. ¿Cuál sería el desastre necesario para romper esta situación? Especialmente esta que les cuento donde hay ya violencia. Hay desastres que queremos evitar, de nuevo, como en la imagen de la serie, hay desastres que queremos evitar. Hay desastres ante los cuales debemos hacer un alto, definitivamente, y no dar el paso. Pero hay otros desastres por los que necesitamos caminar. Y me refiero a aquellos cuya finalidad es la sanidad, la paz, el amor, la justicia, la no discriminación. Que en una sociedad como la nuestra, ir contracorriente es justamente un desastre. Y ahí sí, necesitamos dar el paso firme. Esta mañana, para justamente hablar del tema, lo que yo quiero hacer es tomar 4 historias bíblicas como ejemplos y comentar un poquito sobre cada una de ellas, para ver diferentes tipos de desastre que curiosamente están en la Biblia y que incluso es Dios quien está promoviendo. Okay, vamos a ver el desastre número 1. Tenemos este texto de Números 14, 2, 3, que dice: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos?
mejor regresemos a Egipto. ¡Qué desastre! Dios sacó a su pueblo de Egipto para enviarlos al desierto. ¿Qué es ese desastre? Los liberó para que sufrieran por años. Comúnmente escuchamos prédicas sobre lo mal agradecido del pueblo, bueno, por lo menos esas he escuchado yo, no sé, me imagino que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Son esclavos en Egipto, Dios los saca de Egipto de manera, ¿verdad?, milagrosa, incluso se abre el mar, ellos salen, pero constantemente hay quejas. Ay, deseáramos la carne que teníamos en Egipto, aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces Dios les manda el maná. Deambulan por años en el desierto. Finalmente, Dios no les da la tierra prometida, sino que ellos deben conquistarla. ¿Qué es aquel desastre? Para conquistarla envían espías, quienes reportan que el pueblo de allí, el que habita en la tierra de Canaán, es un pueblo poderoso. Y entonces allí es que está esta queja. Dios prácticamente nos ha hecho deambular 40 años en el desierto para que finalmente nos maten y nos violen. ¿Qué es aquel desastre? Este tipo de malestar yo creo que nos es muy familiar. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien decir, ay, ¿para qué voy a traer niños a este mundo si todo está mal? Dios no actúa, Dios ya no está. ¿Para qué voy a reciclar? Si de todos modos las grandes compañías siguen ensuciando, ya no hay vuelta atrás, el mundo se va a acabar. No sé si han escuchado comentarios como este. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite esto? Ese hombre que le pasa pegando a la mujer y mire, ahí está, es exitoso. ¿Por qué Dios nos manda a vivir esta realidad? Sin embargo, así como con el pueblo de Israel en el desierto, Dios está actuando. Cuesta mirarlo, ¿verdad? Porque es una situación desastrosa, difícil, pero Dios está actuando en medio de aquello. Y Moisés, en un inicio, junto con el pueblo, da el paso hacia el desastre y sale a lo desconocido. Yo suelo identificarme a veces como con los malos de las historias bíblicas, como con los que se están quejando. En este caso me identifico mucho, porque eso somos, nosotros, todos. Nos quejamos, no entendemos, nos cuesta ver qué es lo que está pasando en un marco más grande. También sé lo que es vivir una situación realmente tormentosa, angustiante, por años, no ver la salida y saber que existe un Dios. ¿Y entonces qué está pasando? Y en medio de aquella situación tormentosa y en medio de la queja que constantemente tenemos, también saber que de alguna manera Dios está actuando, que de alguna manera aquello que estamos viviendo es lo mejor, que Dios nos está guiando, que Dios tiene en control. En este caso estaban siendo liberados de la esclavitud. Nosotros también necesitamos ser libres de muchas esclavitudes que llevamos. Pero esa libertad implica un cambio total en nuestra vida, un reacomodo, un reaprender, y no es mágica. No es que Dios interviene en nuestra vida hoy, nos libera de Egipto y mañana estamos en la tierra ya conquistada por nosotros, para nosotros, sino que nos toca ir en el camino reacomodando, reaprendiendo. Pues está bien quejarse, pero no perder de vista que aunque me quejo, aunque me duele, aunque me cuesta, Dios está actuando. Dios nos está llevando
nos ha pedido ser valientes y salir a enfrentar el desastre, dar el paso. Veamos otro ejemplo. Dice este texto en Mateo: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Los textos muchas veces estamos ya tan acostumbrados a verlos, a conocer estas historias, que no nos damos cuenta del desastre que ahí está pasando. Es que es un desastre. Es Jesús quien llega al templo y no dialoga, no negocia, actúa hasta con cierta violencia. Es el Hijo de Dios armando una escena en el templo. Y esta frase me recuerda mucho a los pastores que siempre están, ¿verdad? Que mi hijo no me da, yo soy pastor, entonces que el hijo se tiene que portar bien. Es el Hijo de Dios armando una escena en el templo. No usa formas pacíficas o pedagógicas amorosas, sino que te hace un escándalo, ¿verdad? Y Mateo 21, el capítulo completo de Mateo 21 es en realidad un texto muy político, ¿verdad? Comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y entra como un rey y genera un gran conflicto con las autoridades políticas y religiosas. Entra como un Mesías, y es que el pueblo estaba justamente esperando un Mesías, esperando ese reinado de Dios, y entonces lo reciben como un Mesías. A pesar de que entra como Mesías, su entrada es atípica, rompe con los esquemas de poder de su época, entra en un burrito. Y ese gesto ya hablaba por sí mismo, ¿verdad? Aunque está entrando como rey, como Mesías, es un Mesías diferente a lo esperado. Entonces, por un lado hay personas que reconocen a este Jesús como un profeta, como un Mesías, y por otro las autoridades que ven en él una amenaza al orden. O sea, alguien que va a generar desastre, que va a generar desorden. Seguido a la entrada triunfal, entra al templo y hace esto. Una escena. ¿Y con cuál autoridad? Jesús estaba haciendo esto porque justamente lo que se estaba encontrando ahí era una corrupción financiera en el templo. Jesús hace esto para denunciar injusticias justamente de la autoridad oficial y religiosa. Jesús estaba haciendo frente a la corrupción. Esta situación, no sé si le recuerda a usted alguna situación en la actualidad ante la cual sería necesario armar un desastre. ¿A alguien le recuerda? ¿O no? Esto ya no pasa. Vea, yo este año me he quedado realmente impresionada de ver cómo somos los ticos, que nos quejamos y nos quejamos del gobierno y que es muy corrupto. Y empiezo a conocer, empiezo a hablar con amistades, cómo hacemos diferentes cosas para salir adelante en un negocio, para adquirir un permiso, y somos todos unos corruptos. Buscamos cómo adquirir un permiso sin cumplir el requisito, buscamos cómo por medio de una amistad llegar a obtener algún objetivo. Yo realmente me he quedado sorprendida, porque más fácil sería que les dijera, bueno, sí, esto me hace pensar un poquito en los políticos, pero vámonos un poquito más abajo, es que es una cultura que tenemos con la que hay que romper. Los fundamentalismos religiosos, de esos, ¿para qué decir, verdad? Un poder político religioso que está levantando en América Latina y que es necesario denunciar y actuar. Es necesario decir, eso a mí no me representa. Yo soy un creyente, yo soy una creyente y eso no me representa.
así como Jesús. Estaba entre su pueblo, era un judío más, y dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, y armó severendo desastre. No me vayan a malinterpretar, no los estoy invitando a ir a la calle a manifestarse, pero hay que actuar. Un tercer desastre, similar al anterior, el texto de Lucas 13:14, dice, indignado porque Jesús había sanado en día sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Y este hombre no sigue las reglas. De nuevo, el Hijo de Dios. ¿Puede usted intentar imaginarse cuáles son esas situaciones en las que el desastre es el camino? Situaciones en las que como Jesús hay que tirar las mesas de los cambistas o hay que sanar en el día de descanso. De este texto no voy a comentar mucho porque es similar al anterior. Es muy similar, es Jesús rompiendo con las normas. Voy a ver un último desastre y en este sí me voy a quedar un poquito más, porque este desastre me encanta. Miren eso. María estaba comprometida para casarse con José. Antes de unirse a él, resultó que estaba encinta. Así inicia el Evangelio. Jesús llega de la manera más escandalosa que puede haber. De nuevo, sacudámonos todas las ideas que tenemos de los textos. Estamos muy acostumbrados a ellos y los vemos muy normal. Posicionémonos en hoy, en usted, en mí. Yo como mujer, usted como hombre. Si yo fuera María, si yo fuera José. El nacimiento de Jesús rompe con todas las reglas sociales, religiosas, culturales. Es totalmente antinorma. Y Dios es quien está impulsando que estas situaciones antinorma social se den para generar cambios. Y así es como llega la buena noticia. De seguro que usted ya ha escuchado la historia. No la sabemos de memoria, ¿verdad? María estaba comprometida para casarse con José. Resulta que está embarazada, pero no ha tenido relaciones con José. José no quiere exponer la vergüenza pública, dice el texto, y resuelve divorciarse de ella en secreto, por lo que José es llamado un hombre justo, a pesar de que no está siguiendo la ley. En sueños, un ángel se le presenta a José y le dice, no temas tomar a María por tu esposa. Y algo que me encanta también del texto, el ángel le dice a José, llama al niño Jesús. Ya en un ratito les explico por qué me encanta eso. Esta historia en realidad no es un desastre, es una serie de desastres y de complicaciones que suelen pasarse muy desapercibidas y suele suceder que comúnmente lo que se rescata de la historia es que José era un hombre justo, que no la exhibió públicamente. O otro énfasis que yo he escuchado mucho de este texto es para que se cumpliera lo que había dicho la profecía, una virgen, como muy religioso, no con los pies aterrizados en lo que está pasando. Lo que históricamente vivieron estas personas en este planeta, seres humanos como usted y como yo, eso no lo solemos pensar mucho, no se discute, no se conoce. Imaginémonos nosotros un poquito más la situación. Primero, encontramos una mujer embarazada y no casada. ¿Cómo es esa situación en nuestra sociedad? Ya poquito a poco se van rompiendo algunos esquemas, pero todavía esto es problemático. ¿Cómo vive realmente esa mujer? ¿A qué situaciones se enfrenta? ¿Qué le podrán decir a ese hijo? Segundo, esto es un escándalo. Esa mujer queda embarazada sin asistencia de un hombre. ¿Qué es ese desastre?
Y en una sociedad tan patriarcal, ¿cómo aceptamos eso? Como que Dios está enviando a su hijo, es hijo de María, pero no es hijo de José. El hijo de Dios es hijo de una mujer, pero no es hijo de un hombre. Es un escándalo y nos complica demasiado. Jesús el Mesías, hijo de una mujer, rompe de manera significativa con el patriarcado de aquella época y de hoy. Tercero, que me escandaliza de esta historia, vemos a un hombre asustado, José, viviendo en aquella cultura de honor y vergüenza. La ley le permitía justamente, o le mandaba a exhibir de manera pública lo que estaba pasando y que María y el hombre con que se haya acostado fuera apedreado. Acordémonos que en un principio José no sabe de dónde es ese embarazo hasta que el ángel le habla. Y sin saber, él lo que está pensando es dejarla en secreto, divorciarse de ella en secreto. Y es llamado justo y a mí me llama mucho la atención porque en realidad este hombre lo que está haciendo es cubriendo su vergüenza. Exhibirla a ella públicamente es también quedar él en vergüenza, porque en aquella época la mujer era su propiedad y no pudo controlar esa propiedad. Es realmente escandalosa toda la historia. Entonces este hombre no cumple con la ley, se va a divorciar de ella en secreto. Dice el texto, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Este hombre, José, es llamado en la Biblia como un hombre justo, pero hace lo injusto. En otras versiones es llamado como un hombre recto, pero hace lo que no es recto. La ley decía, si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. José es presentado siempre como muy piadoso, como un hombre muy recto que sigue las leyes, pero justamente no lo está haciendo. No expone a María ni a su hijo a la muerte. De nuevo, en una sociedad de honor y vergüenza, para limpiar su honor, tendría que exponerle a la muerte, pero por vergüenza no lo hace. Entregar a la muerte puede ser un acto que le redimiera, pero era un acto de vergüenza. No pudo controlar a su propiedad. Y aún más complicado, no sabía quién es el padre. Pero además de que no la expone, hace algo extrañísimo. Claro, ya el ángel le habla. Hace algo desastroso. Se casa. Sí se casa con ella. Se casa de manera ilícita. Tiene un hijo de una manera no tradicional, no biológica. Por eso me encantaba cuando el ángel le dice, y nombrarás a este hijo Jesús, porque es un acto que hacían los padres hacia los hijos. Y a la hora que José lo hace, está, por decirlo en términos de hoy en día, adoptando a ese hijo, haciendo a ese hijo suyo. Dios le pide a José que haga algo aún más desastroso que lo que él ya estaba pensando hacer. Y esto también nos pasa a nosotros. Nos vemos enfrentados a una situación, reconocemos un desastre y buscamos una solución justa. Y vamos por ahí, vamos bien, y Dios nos pide otra cosa, algo más difícil.
algo que nos obliga a romper con normas, con comunidades. Dios nos habla y nos pide que hagamos un desastre aún mayor. José se iba a divorciar de ella en secreto, eso ya era un desastre. Pero Dios le pide que haga un desastre aún mayor. ¿Cuáles serán esas situaciones en las que el desastre es el camino? Si pensamos en nuestra sociedad, en nuestra realidad. ¿Qué hacemos con el desastre de la violencia de género? Armar un desastre feminista. Armar un desastre de denuncia. ¿Qué hacemos ante las discriminaciones y las fobias? Armar un desastre de acogimiento a las diversidades. ¿Qué hacemos con el desastre del cambio climático? ¿Y si armamos un desastre ecológico? Y ante el orden económico capitalista, ¿qué desastre podemos armar? ¿Cuáles son esas situaciones en las que el desastre es el camino? Y estoy hablando muy en sociedad, ¿verdad? En esos desastres sociales. Pero cada una puede pensarlo también con estos desastres que llevamos cada uno y cada una, con nuestros desastres personales. ¿Hacia dónde tenemos que dar un paso firme? ¿Cuál desierto tenemos que pasar? La invitación hoy en día, en realidad, la invitación que yo les traigo es armar el desastre del Evangelio. Este texto es como inicia el Evangelio, con un desastre. Y como veíamos, las acciones de Jesús continúan siendo desastrosas. El Evangelio es un desastre. Y es una buena noticia, porque viene a incomodar. Los voceros de este Evangelio suelen ser un desastre también. Son personas haciendo desastres sociales. Armemos un desastre del Evangelio sin temor. Ponía aquí yo este texto. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Y yo ponía este texto porque justamente a qué estamos llamando bueno, ¿verdad? Y a qué estamos llamando malo. Por eso el juego de palabras con la palabra desastre. A veces llamamos desastre a algo que es bueno, o a veces algo que es bueno lo estamos llamando desastre y en realidad es algo bueno. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Reconozcamos aquellos desastres por terquedad que debemos eliminar de nuestra vida y busquemos identificar aquellos desastres por necesidad a los que tenemos que enfrentarnos. En la descripción que se compartía para este domingo estaba esta frase: cuando decimos no a las injusticias, a la discriminación, a los fundamentalismos, entonces estamos a un paso del desastre. Yo realmente que le doy gracias a Dios por Interludio, porque es un desastre de iglesia. Es un desastre, en el buen sentido. Cuando el desastre es el camino, no vamos a ser nosotros, no vamos a ser nosotras las que le llamemos desastre. Va a ser la sociedad, va a ser los corruptos, los ladrones, los violadores, los mentirosos, los homófobos, los misóginos, los racistas, los fundamentalistas. Ellos son quienes nos van a llamar desastrosos. Y esto va a ser señal de que vamos por buen camino. Yo quisiera esta mañana cerrar
dando gracias a Dios. Les contaba en un inicio que estas 3 semanas, reflexionando sobre nuestros desastres, yo llegaba a ver mis desastres personales y sociales hasta con cierto agradecimiento. Porque si no hubiera pasado por ellos, yo no estaría aquí, no hubiera aprendido, estaría cometiendo muchos errores, podría estar lastimando gente. Yo quisiera que cerráramos la serie con una actitud de agradecimiento a Dios por eso. Una actitud de agradecimiento porque nos ha permitido vernos en un espejo, reconocer cuáles son esos desastres que tenemos que trabajar. Y por otro lado, porque nos ha dado la libertad para armar el desastre del Evangelio, para traer buenas noticias, para realizar cambios significativos como hijos e hijas de Dios. Quizás si los músicos me acompañan, quisiera terminar dando gracias a Dios como iglesia, todos cantando a Dios, alabando a Dios, porque hasta aquí hemos llegado, porque hemos aprendido. Probablemente si usted está aquí es porque ya ha recorrido camino, ya hemos metido las patas, ya hemos tenido que pasar desiertos, hay otros que estamos evitando, pero pongamos todas esas situaciones en manos de Dios. Finalicemos dando gracias a Dios por esa forma tan espectacular y única de ser Dios, que puede trabajar de maneras tan extrañas para nosotros. Dando gracias por aquellos desastres personales y sociales que nos ayudan a generar cambio y a traer justicia, amor, sanidad, y pidiendo por los desastres que aún tenemos que enfrentar. Cantemos juntos en acción de gracias.